La lluvia de noviembre caía implacable sobre las calles empedradas de Whitechapel, convirtiendo los adoquines en espejos oscuros que reflejaban las escasas luces de gas. Era una de esas tardes londinenses donde la niebla se mezclaba con el hollín de las chimeneas, creando una atmósfera gris que parecía tragarse la esperanza misma. El reloj de la iglesia de St. Mary acababa de dar las 5 de la tarde, y la oscuridad ya comenzaba a adueñarse de las callejuelas estrechas del East End. Véspera Redwing caminaba con paso apresurado, sosteniendo su chal raído sobre la cabeza, en un intento inútil de protegerse del aguacero. Sus botas, ya gastadas en las suelas, chapoteaban en los charcos mientras abrazaba contra su pecho una pequeña canasta cubierta con un paño húmedo. Dentro, 3 hogazas de pan todavía tibias que había comprado con sus últimos peniques después de una larga jornada cosiendo en el taller de la señora Whitmore. A sus 24 años, Véspera conocía bien el sabor de la supervivencia. Huérfana desde los 16, había aprendido a valorar cada migaja, cada chelín ganado con el sudor de su frente. Sus dedos estaban marcados por las constantes picaduras de aguja, y sus ojos se cansaban bajo la luz mortecina de las velas, mientras cosía vestidos para damas que jamás conocería. Mujeres que vivían en un mundo tan diferente al suyo que bien podrían habitar otro planeta. Pero también había aprendido algo que el hambre no le había arrebatado: la compasión. Su madre, antes de morir de tuberculosis, le había susurrado con su último aliento: «Nunca pierdas tu humanidad, Véspera. Es lo único que realmente nos pertenece». Esas palabras habían guiado cada decisión de la joven desde entonces, incluso cuando la lógica le aconsejaba lo contrario. Al doblar por Dorset Street, una arteria estrecha donde las casas se apiñaban unas contra otras como dientes torcidos, lo vio. Un hombre estaba sentado en el umbral de un edificio abandonado, empapado hasta los huesos. Su ropa, aunque claramente de buena calidad en algún momento, ahora estaba cubierta de lodo y desgarrada en varios lugares. Tenía la cabeza agachada, los brazos rodeando sus rodillas, y temblaba visiblemente. No era uno de los borrachos habituales que poblaban estas calles. Había algo diferente en su postura, una dignidad vencida que contrastaba con la resignación alcohólica de los vagabundos comunes. Lo que más llamó la atención de Véspera fueron sus manos, largas, elegantes, con dedos que no mostraban las callosidades típicas del trabajo manual, manos que parecían fuera de lugar en ese rincón miserable de Londres, manos que jamás habían sostenido un martillo o empujado un arado. Eran las manos de alguien acostumbrado a sostener plumas estilográficas y copas de cristal. Véspera se detuvo. Su instinto de supervivencia le gritaba que siguiera caminando. Ella apenas tenía suficiente para sí misma. Las 3 hogazas de pan debían durarle al menos 4 días si racionaba cuidadosamente. Ya había calculado mentalmente cómo dividiría cada porción. Un trozo en la mañana con té aguado, otro al mediodía si el estómago protestaba demasiado, y guardar lo demás para no acostarse con el vientre completamente vacío. Pero había algo en la postura derrotada de aquel hombre que le partió el corazón. Quizás era el recuerdo de su propio padre, un comerciante honesto que había perdido todo en una estafa y había muerto poco después de vergüenza y pena. Quizás era simplemente su naturaleza bondadosa, ese núcleo incorruptible que su madre había reconocido incluso en su lecho de muerte. Se acercó con cautela, consciente de que acercarse a extraños en estas calles podía ser peligroso. Pero algo en su intuición le decía que este hombre no representaba ninguna amenaza. «Disculpe, señor», dijo con voz suave, aunque firme. «¿Se encuentra bien?» El hombre levantó la cabeza lentamente, como si el simple acto requiriera un esfuerzo monumental. Véspera se sorprendió al encontrarse con un rostro joven, probablemente de 30 años, con rasgos aristocráticos marcados, una mandíbula fuerte, pómulos altos y ojos de un gris tormentoso que la miraron con una mezcla de desconfianza y agotamiento profundo. Tenía el cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia, y una barba incipiente de varios días cubría su mentón, dándole un aspecto salvaje que contrastaba dramáticamente con la refinación de sus facciones. Esos ojos grises la estudiaron durante un largo momento, y Véspera vio en ellos algo que la desconcertó. Inteligencia aguda mezclada con una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. Había visto muchas miradas desesperadas en su vida en Whitechapel, pero esta era diferente.
Era la desesperación de alguien que había caído desde muy alto. La voz del hombre salió ronca, como si no la hubiera usado en horas, o como si hubiera estado gritando y ahora apenas le quedaran fuerzas. Estaré bien. Gracias por preguntar. Pero Véspera notó cómo sus labios tenían un tinte azulado y cómo apretaba los dientes para evitar que castañearan. Sus manos temblaban incontrolablemente, y podía ver cómo cada respiración parecía costarle un esfuerzo. No era tonta. Reconocía los síntomas de hipotermia cuando los veía. En un invierno londinense, especialmente en noviembre cuando el frío húmedo calaba hasta los huesos, eso podía ser una sentencia de muerte. Había visto a más de un indigente amanecer muerto en estas mismas calles, congelado durante la noche. «No tiene pinta de que vaya a estar bien», respondió ella con franqueza, porque Véspera nunca había aprendido a endulzar la verdad. «¿Cuánto tiempo lleva aquí afuera?» El hombre la miró con cierta sorpresa, como si no esperara que alguien se detuviera a preguntarle, mucho menos que insistiera. En las calles de Londres, especialmente en los barrios pobres, la gente había aprendido a mirar hacia otro lado. La miseria ajena era tan común que se había vuelto invisible, un paisaje tan familiar como la niebla o el hollín. Bajó la vista hacia sus manos temblorosas. «Desde anoche», admitió finalmente, y su voz llevaba el peso de algo más que frío físico. «Tuve un contratiempo». Véspera observó sus ropas más detenidamente. A pesar del lodo que las cubría, reconoció la calidad del paño de su abrigo, aunque le faltaban todos los botones, como si alguien se los hubiera arrancado. Los pantalones, aunque rasgados en las rodillas, habían sido confeccionados por manos expertas. Podía ver la calidad de las costuras incluso bajo la suciedad. Su camisa, ahora translúcida por la lluvia, había sido de lino fino. Este hombre no era un vagabundo común. Había caído en desgracia. Eso era evidente. Pero su origen era muy distinto al de los habitantes habituales de Whitechapel. «¿Tiene dónde ir?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta por la forma en que él se encogía en ese portal. El hombre negó con la cabeza lentamente, y Véspera vio algo en sus ojos que la conmovió profundamente. Vergüenza. No era la vergüenza cínica del borracho o del ladrón atrapado, sino la vergüenza genuina de alguien que jamás había imaginado encontrarse en semejante situación. Era la vergüenza de quien había perdido no solo su posición, sino su identidad misma. «¿Familia? ¿Amigos?», insistió ella. Una risa amarga escapó de los labios del hombre, un sonido áspero y sin humor. «Resulta que cuando uno pierde su fortuna, también pierde a quienes creía que eran sus amigos», dijo con una ironía mordaz. «Es fascinante descubrir cuán rápido pueden desaparecer las amistades cuando ya no hay vino francés que ofrecer, ni invitaciones a bailes que extender. Así que había tenido fortuna». Véspera sintió una punzada de curiosidad, pero no preguntó. No era asunto suyo cómo había llegado este hombre a sentarse en un portal de Whitechapel. Lo que importaba era que estaba aquí, ahora, temblando de frío y claramente al borde del colapso. Miró su canasta, luego al hombre, luego nuevamente la canasta. Su mente calculó rápidamente. Si le daba una hogaza entera, le quedarían 2. Eso significaba menos de 2 días de comida y no recibiría su próximo pago hasta el sábado, que estaba a 4 días de distancia. Tendría que ayunar, quizás pedir prestado a su vecina, la señora Chen, aunque la mujer apenas tenía más que ella. Pero entonces recordó las palabras de su madre, recordó la promesa que había hecho junto a su lecho de muerte, y recordó también algo que su padre solía decir: el verdadero carácter de una persona se revela no en cómo trata a quienes pueden ayudarla, sino en cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. Tomó una decisión. Se arrodilló junto al hombre, sin importarle que el agua del suelo empapara su falda. Abrió su canasta y sacó una de las hogazas, todavía tibia, junto con un pequeño trozo de queso que había guardado como un lujo especial para el domingo. «Tome», dijo extendiendo el pan hacia él. «Coma. No es mucho, pero le ayudará a recuperar fuerzas». El hombre la miró con incredulidad absoluta, como si ella acabara de ofrecerle un lingote de oro en lugar de un simple pan. «No puedo aceptar eso», dijo, aunque sus ojos no podían apartarse de la hogaza. «Usted claramente también lo necesita. Y usted lo necesita más», respondió Véspera con firmeza.
Además, mi madre siempre decía que la comida compartida alimenta más que la comida guardada. No sé si eso es cierto, pero prefiero creerlo. Colocó el pan y el queso en las manos temblorosas del hombre, y por un momento sus dedos se rozaron. Incluso a través del frío, Véspera sintió algo extraño, una chispa de conexión que no supo cómo interpretar. ¿Cómo se llama?, preguntó el hombre suavemente, mientras miraba el pan como si fuera el objeto más precioso del mundo. Véspera, respondió ella. Véspera, Redwind. Véspera, repitió él, y su voz al pronunciar su nombre sonó casi reverente. Es un nombre hermoso. Significa estrella de la tarde, ¿verdad? Ella asintió, sorprendida de que lo supiera. La mayoría de la gente en Whitechapel apenas sabía leer, mucho menos conocía el significado de nombres en latín. Mi madre era aficionada a las estrellas, explicó Véspera. Decía que incluso en las noches más oscuras, siempre hay luz si sabes dónde mirar. El hombre la observó durante un largo momento, y en sus ojos grises había algo nuevo, gratitud genuina, mezclada con algo más que Véspera no pudo identificar. Yo soy Filemón, dijo finalmente. Solo Filemón. Algo en la forma en que lo dijo, como si estuviera omitiendo deliberadamente algo importante, hizo que Véspera se preguntara qué secretos escondía este extraño, pero no presionó. Todos tenían derecho a sus secretos, especialmente cuando la vida los había golpeado hasta dejarlos en un portal bajo la lluvia. Bien, señor Filemón, dijo ella, poniéndose de pie y sacudiéndose la falda inútilmente. Coma y trate de encontrar refugio antes de que oscurezca completamente. Hay una iglesia en Commercial Street que a veces permite que la gente duerma en el sótano si el párroco está de buen humor. Espere, llamó él cuando ella se dispuso a partir. ¿Por qué hizo esto? No me conoce. Podría ser un criminal, un borracho, cualquier cosa. Véspera se volvió hacia él con una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina que había esbozado en todo el día. Podría serlo, admitió, pero también podría no serlo, y prefiero arriesgarme a que me engañen mostrando compasión que arriesgarme a perder mi humanidad por desconfianza. Además, añadió con un brillo travieso en sus ojos castaños, sus manos lo delatan. No son manos de criminal. Filemón miró sus propias manos como si las viera por primera vez. Luego volvió a mirar a Véspera con una expresión que mezclaba asombro y algo más profundo, algo que hacía que su mirada se suavizara de una manera que transformaba completamente su rostro. «Es usted una persona extraordinaria, señorita Redwind», dijo quedamente. «Solo soy una costurera que intenta llegar a casa sin ahogarse en la lluvia», respondió ella con humildad. «Cuídese, señor Filemón». Y con eso, Véspera continuó su camino por las calles mojadas de Whitechapel, sin saber que acababa de compartir su pan con Filemón Greycastle, el conde de Ashworth, uno de los hombres más ricos de toda Inglaterra, que había perdido temporalmente todo tras una apuesta manipulada y una traición que lo había dejado sin un penique en el bolsillo, y sin saber tampoco que ese simple acto de bondad cambiaría ambas vidas para siempre. La noche había caído por completo sobre Londres, cuando Filemón Greycastle finalmente reunió las fuerzas suficientes para ponerse de pie. El pan que Véspera le había dado descansaba en su estómago como una bendición tibia, devolviéndole algo de la energía que había perdido durante las últimas 24 horas de pesadilla. El queso, aunque pequeño, había sido de mejor calidad de la que había esperado encontrar en este barrio, y eso le había hecho pensar en la mujer que se lo había ofrecido. Véspera Redwind. Incluso su nombre parecía contradecir la dureza del lugar donde vivía. Había algo en ella que lo había dejado completamente desarmado, no solo su generosidad, sino la forma en que lo había mirado, sin juicio, sin desprecio, sin la reverencia artificial a la que estaba acostumbrado cuando la gente conocía su título. Lo había tratado simplemente como un ser humano que necesitaba ayuda. Filemón se apoyó contra la pared del edificio abandonado, permitiéndose un momento para reflexionar sobre cómo había llegado a este punto. 3 días atrás, había sido el conde de Ashworth, dueño de propiedades que se extendían por 3 condados, con una fortuna que hacía que los banqueros se inclinaran ante él. 3 días atrás, había creído conocer quiénes eran sus verdaderos amigos. ¡Qué ingenuo había sido! Todo había comenzado en el Club de Caballeros Whites en St. James's Street, donde la aristocracia londinense se reunía para beber brandy caro,
fumar puros cubanos y hacer apuestas que podían arruinar fortunas. Lord Edmund Blackwell, a quien Philemon había considerado su amigo más cercano desde sus días en Oxford, le había propuesto una apuesta aparentemente inocente: vivir durante una semana como un hombre común, sin acceso a su nombre, su título o su fortuna, solo para experimentar cómo vivía la otra mitad de Inglaterra. Philemon, que había bebido demasiado vino francés y estaba cansado de las conversaciones vacías sobre caballos de carrera y cotilleos, había aceptado el desafío. 1000 libras esterlinas apostadas, una suma considerable pero no catastrófica para su fortuna. O eso había creído. Lo que no sabía era que Edmund había planeado algo mucho más elaborado. Cuando Philemon había salido del club esa noche, vestido con ropas ordinarias y llevando solo unos pocos chelines en el bolsillo como parte de la apuesta, había sido atacado por hombres contratados por Edmund. Le habían quitado hasta esos chelines, habían rasgado sus ropas y lo habían dejado golpeado en un callejón de Whitechapel. Pero eso no había sido todo. Edmund, aprovechando que Philemon había firmado poderes temporales para que su amigo manejara sus asuntos durante la semana del desafío, había comenzado a transferir propiedades y fondos a cuentas falsas. Philemon había descubierto la traición al segundo día, cuando había intentado contactar a su mayordomo, solo para descubrir que Edmund había despedido a todo su personal y les había dicho que el conde había huido al continente por deudas de juego. Nadie le creía cuando intentaba explicar quién era realmente. Sin su ropa elegante, sin su porte aristocrático, sin los criados que lo acompañaban a todas partes, Philemon simplemente era otro hombre desesperado con una historia fantástica. Incluso había intentado acudir a Scotland Yard, pero los oficiales de policía lo habían echado riendo, advirtiendo que lo arrestarían si volvía a presentarse con esas historias absurdas. En 2 días, había experimentado algo que jamás había imaginado: la impotencia absoluta de no tener recursos, de no tener voz, de no tener credibilidad. Había pasado hambre por primera vez en su vida. Había sentido el frío penetrante que no podía combatirse con solo ordenar que encendieran más carbón en la chimenea. Había visto la indiferencia en los rostros de las personas que pasaban junto a él, la forma en que sus ojos se deslizaban sobre su figura como si fuera parte del paisaje urbano. Y entonces había aparecido Véspera, una mujer que claramente no tenía nada, que cargaba sus propias penas y luchas, había visto su sufrimiento y había decidido compartir lo poco que poseía, no porque esperara algo a cambio, no porque conociera su verdadera identidad, sino simplemente porque era lo correcto. Philemon se tocó el bolsillo interior de su abrigo arruinado, donde todavía guardaba algo que los ladrones no habían encontrado: un pequeño anillo con el sello de la familia Greycastle, escondido en un bolsillo secreto que su sastre había cosido años atrás. Era su única prueba de identidad, pero más importante aún, era su única esperanza de recuperar lo que Edmund le había robado. Necesitaba llegar a la casa de su abogado, Marcus Pemberton, un hombre honesto que había servido a la familia Greycastle durante 30 años. Marcus no lo traicionaría, y más importante aún, Marcus tendría copias de todos los documentos que probaban la propiedad legítima de Philemon sobre sus tierras y fortuna. Pero la residencia de Marcus estaba en Bloomsbury, al otro lado de la ciudad, y Philemon apenas tenía fuerzas para caminar. Mientras cavilaba sobre su próximo movimiento, oyó voces que se acercaban por la calle. Instintivamente se tensó, recordando el ataque de hacía 2 noches. Pero las voces eran diferentes esta vez. Una era aguda y preocupada, claramente femenina, y la otra era más grave, paciente. «Te digo que lo vi aquí, señora Chen». Era la voz de Véspera. Estaba temblando de frío y me preocupa que no haya encontrado refugio. «Niña tonta», respondió una voz con un marcado acento chino. «Siempre preocupándote por extraños. ¿Y si es peligroso?» «No lo hará», insistió Véspera. «Vi sus ojos, señora Chen. Hay tristeza ahí. Quizás incluso desesperación, pero no maldad». Philemon sintió algo extraño en su pecho. Esta mujer, que lo había conocido por menos de 10 minutos, había vuelto a buscarlo en la oscuridad peligrosa del East End, preocupada por su bienestar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había preocupado genuinamente por él? No por el conde de Ashworth, sino por Philemon, el hombre. Las 2 mujeres doblaron la esquina,
y Véspera llevaba una linterna de aceite que proyectaba un círculo amarillento de luz. Junto a ella caminaba una mujer china de mediana edad, pequeña pero con un porte que sugería una voluntad de hierro. Ambas llevaban chales sobre sus cabezas para protegerse de la llovizna persistente. «Señor Philemon», exclamó Véspera cuando la luz lo encontró. «Gracias a Dios que sigue aquí». Philemon salió de las sombras, tratando de no tambalearse. La comida había ayudado, pero todavía estaba débil y exhausto. «Señorita Redwind», dijo con voz más fuerte, «no esperaba volver a verla. Y ciertamente no esperaba que arriesgara su seguridad volviendo aquí en la oscuridad. No podía dormir pensando que usted seguía aquí afuera», admitió Véspera. «La temperatura está bajando, y la lluvia no parece que vaya a parar. Nadie debería pasar otra noche a la intemperie con este clima». La señora Chen examinó a Philemon con ojos entrecerrados y perspicaces. «Tú hablas como hombre educado», observó, «y tus manos suaves como seda. ¿Por qué estás en las calles?» Philemon vaciló. La verdad sonaba absurda. «Soy uno de los hombres más ricos de Inglaterra, pero fui traicionado por mi mejor amigo». Decidió por una versión editada. «Fui víctima de una traición», dijo simplemente. «Alguien en quien confiaba me robó todo. Estoy intentando llegar a donde un amigo que puede ayudarme a recuperar lo que es mío». La señora Chen intercambió una mirada con Véspera. Finalmente, la mujer mayor suspiró. «Puedes quedarte en mi sótano esta noche», dijo bruscamente. «No es palacio, pero está seco y tengo mantas extras. Mañana, si todavía estás vivo y no has robado nada, hablamos de qué hacer contigo». Philemon parpadeó, sorprendido. «Yo no sé cómo agradecerles. Puedes empezar caminando antes de que mis viejos huesos se congelen», gruñó la señora Chen. «Y mañana, si es verdad que tienes amigos que pueden ayudarte, les escribes. Mi nieto sabe leer y escribir inglés. Puede llevar mensaje». Caminaron en silencio por las calles mojadas. La señora Chen los guiaba por callejones que solo alguien que hubiera vivido décadas en Whitechapel conocería. Finalmente, llegaron a un edificio estrecho de 3 pisos que se inclinaba ligeramente. Un letrero pintado decía «Lavandería Chen» en inglés y en caracteres chinos. La señora Chen abrió la puerta. El lugar olía a jabón y vapor. Había tinas de lavado contra una pared, y cuerdas para secar ropa colgaban del techo. Todo estaba impecablemente limpio. «Por aquí», indicó guiándolos hacia una escalera descendente. «Cuidado con los escalones». Bajaron al sótano, que era cálido gracias a las tuberías de agua caliente. Había cajas y barriles apilados, y en un rincón un catre con mantas. «Puedes dormir ahí», dijo la señora Chen. «Hay agua en ese cubo. No salgas hasta que yo venga mañana». «Entiendo. Y gracias, señora Chen». La mujer mayor lo estudió. «Véspera tiene buen corazón, a veces demasiado bueno. Si la lastimas, te encontraré». «Le doy mi palabra de que jamás lastimaría a la señorita Redwind», respondió Philemon solemnemente. «Ella me salvó la vida hoy». La señora Chen gruñó y subió las escaleras. Philemon se quedó a solas con Véspera. El silencio se llenó de algo que ninguno sabía nombrar. «Debería irme», dijo Véspera suavemente. «Tengo que levantarme temprano, pero si necesita algo, la señora Chen vive en el 2º piso. Señorita Redwind, necesito que sepa algo. Soy consciente de que mi situación parece extraña, pero todo lo que le dije es verdad. Fui traicionado, y cuando recupere lo que me fue robado, me aseguraré de que su bondad sea recompensada». Véspera frunció el ceño. «No hice esto esperando una recompensa. Lo hice porque era lo correcto. Si usted recupera su fortuna, eso es maravilloso. Pero yo estaré bien». Philemon se dio cuenta de su error. «Tiene razón. Perdóneme. No quise ofenderla». Véspera se suavizó. «La mejor manera de agradecerme es recuperarse. Mejore, resuelva sus problemas y siga adelante. Esa será gratitud suficiente». Se volvió para irse, pero Philemon la detuvo. «¿Puedo preguntarle algo? ¿Por qué confió en mí?» Véspera lo miró por encima del hombro. «Mi madre solía decir que los ojos son ventanas al alma, y cuando lo miré no vi maldad. Vi dolor, confusión, desesperación, pero no vi la oscuridad que he visto en hombres verdaderamente peligrosos. Así que decidí confiar en mi instinto. ¿Y si su instinto estaba equivocado? Entonces habría aprendido una lección valiosa. Pero prefiero vivir arriesgando ser decepcionada por confiar que en un mundo donde nunca confío en absoluto». Con esas palabras subió las escaleras, dejando a Philemon solo con una admiración creciente
por una mujer que ya había cambiado su forma de ver el mundo. Mientras se acurrucaba bajo las mantas, Philemon se hizo una promesa. Cuando recuperara su posición, se aseguraría de que Véspera supiera exactamente quién la había ayudado. Y más importante aún, nunca olvidaría las lecciones que ella le había enseñado sobre verdadera bondad y humanidad. El amanecer llegó a Whitechapel, con su habitual mezcla de niebla gris y el sonido distante de las campanas de la iglesia, marcando las 6 de la mañana. Philemon despertó sobresaltado, desorientado por un momento, hasta que recordó dónde estaba. El sótano de la lavandería Chen, cálido y seco, había sido el mejor refugio que había tenido en 3 días. Sus músculos todavía dolían por la golpiza y el frío, pero se sentía considerablemente mejor que la noche anterior. Se incorporó lentamente en el catre, notando que alguien había dejado una palangana con agua limpia y una toalla cerca de donde dormía. Junto a ella había un pequeño espejo agrietado. Philemon se miró y casi no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Su barba había crecido descuidadamente, su cabello estaba revuelto y sucio, y sus ojos mostraban un cansancio profundo que iba más allá de la falta de sueño. Parecía un vagabundo, y la realización de cuán rápido había caído desde su posición privilegiada lo golpeó nuevamente con fuerza. Se lavó lo mejor que pudo con el agua fría, tratando de recuperar algo de su dignidad perdida. Mientras se secaba la cara, escuchó pasos descendiendo por las escaleras. Era la señora Chen, que llevaba una bandeja con un tazón humeante. «Buenos días», dijo la mujer sin mucha ceremonia. «Traje congee de arroz. No es lujo, pero te dará fuerzas para el día». Philemon aceptó el tazón con gratitud genuina. El congee estaba simple pero delicioso, condimentado con jengibre y cebolletas. Comió lentamente, saboreando cada cucharada como si fuera un banquete en su mansión de Mayfair. «Gracias, señora Chen. Es usted muy generosa», dijo después de terminar. «No sé cómo podré devolverles todo lo que han hecho por mí». La señora Chen lo observó con esa mirada penetrante que parecía ver directamente a través de las personas. «Véspera me habló de ti anoche, después de que te dejamos aquí. Dijo que hay algo en ti que no encaja con tu apariencia actual. Dice que hablas como aristócrata, que tus modales son refinados incluso cuando intentas ocultarlos. Entonces te pregunto directamente, ¿quién eres realmente, señor Philemon?» Philemon vaciló. Esta mujer le había dado refugio cuando más lo necesitaba. Le debía honestidad, o al menos tanta como fuera prudente compartir. «Mi nombre completo es Philemon Greycastle», dijo finalmente. «Soy el conde de Ashworth, o al menos lo era hasta hace 3 días, cuando mi mejor amigo conspiró para robarme todo. Suena absurdo, lo sé. Suena como el delirio de un loco, pero es la verdad». La señora Chen no mostró sorpresa, lo cual sorprendió a Philemon. En cambio, asintió lentamente. Véspera tenía razón entonces. Ella tiene don para leer a las personas, igual que su madre. «Y si eres realmente un conde, ¿por qué no vas con la policía o con otros nobles?» «Lo intenté», respondió Philemon con amargura. «La policía se rió de mí. Y en cuanto a otros nobles, mi supuesto amigo Edmund les ha contado a todos que huí al continente por deudas de juego, sin mi ropa, sin mi séquito, sin ninguna prueba visible de mi identidad. Nadie me cree. Es fascinante descubrir cuán frágil es la identidad de uno cuando se despoja de todos los símbolos externos de estatus. Pero tienes algo», observó la señora Chen astutamente. «Vi cómo tocabas tu abrigo anoche. ¿Guardas algo ahí?» Philemon la miró con renovado respeto. Esta mujer no perdía detalle. «Tengo el anillo con el sello de mi familia», admitió. «Es mi única prueba real de quién soy, pero necesito llegar a Bloomsbury, a la oficina de mi abogado Marcus Pemberton. Él tiene todos los documentos que prueban mi identidad y mi propiedad de las tierras Greycastle. Con su ayuda puedo comenzar a deshacer todo lo que Edmund ha hecho». «Bloomsbury está lejos», dijo la señora Chen, «y tú todavía estás débil. Pero mi nieto Wei puede llevarte en su carreta. Él entrega ropa limpia a casas grandes en esa zona. Nadie sospecha de un lavandero chino haciendo entregas». «¿Haría eso por mí?», preguntó Philemon asombrado. «¿Por qué? Ni siquiera me conoce». «No lo hago solo por ti», respondió la señora Chen con franqueza. «Lo hago por Véspera. Esa niña dio su pan a un extraño sin pensarlo 2 veces. Si ella ve bondad en ti, entonces mereces oportunidad de probar que dice verdad. Pero también lo hago
porque conozco traición. Vine a este país hace 30 años huyendo de hombres que traicionaron a mi familia en China. Sé cómo se siente perder todo por culpa de falsos amigos. Philemon sintió un nudo en la garganta. Aquí estaba, un conde de Inglaterra, siendo salvado por la bondad de personas que la sociedad consideraba inferiores. La ironía no se le escapaba. No tengo palabras para expresar mi gratitud, dijo sinceramente, pero le prometo que cuando recupere mi posición, tanto usted como la señorita Redwind serán recompensadas generosamente. La señora Chen agitó su mano desdeñosamente. Guarda tus promesas de recompensa. Si eres hombre honorable como Véspera cree, entonces solo pido una cosa. No olvides esta lección. No olvides cómo se siente ser invisible, ser ignorado, ser considerado nada. Muchos nobles olvidan humanidad cuando recuperan poder. No seas uno de ellos. Tiene mi palabra, prometió Philemon solemnemente. Jamás olvidaré estos días. La señora Chen asintió satisfecha y se dirigió hacia las escaleras. Wei vendrá en una hora. Mientras tanto, quédate aquí. Y hay ropa limpia en esa caja. No es elegante, pero es mejor que trapos que llevas puestos. Después de que la señora Chen se fuera, Philemon examinó la ropa que había mencionado. Eran prendas sencillas pero limpias. Pantalones de algodón oscuro, una camisa blanca simple y un chaleco marrón. Se cambió rápidamente, agradecido de quitarse finalmente las ropas destrozadas y sucias que había llevado durante 3 días. Las prendas limpias le devolvieron una sensación de normalidad que no había apreciado completamente hasta este momento. Mientras esperaba, sus pensamientos volvieron inevitablemente a Véspera. Había algo extraordinario en esa mujer. No solo su belleza natural, que era evidente incluso bajo su ropa gastada y su chal raído, sino algo más profundo. Había una fortaleza en ella, una dignidad que no dependía de posesiones materiales o posición social. Era el tipo de dignidad genuina que muchas damas de la alta sociedad solo fingían tener, y su compasión no era la caridad condescendiente que los ricos a menudo mostraban hacia los pobres, esa generosidad calculada que buscaba reconocimiento social o absolución moral. Era algo puro, instintivo, nacido de una verdadera empatía por el sufrimiento ajeno. Véspera había compartido su pan no porque tuviera excedente, sino a pesar de no tenerlo. Philemon se preguntó qué pensaría ella cuando descubriera su verdadera identidad. ¿Se sentiría engañada porque no le había dicho la verdad completa desde el principio? ¿O entendería por qué había sido cauteloso? Más importante aún, ¿cambiaría su actitud hacia él cuando supiera que era un conde? La idea de que Véspera pudiera empezar a tratarlo con la reverencia artificial que tanto detestaba de la sociedad lo inquietaba profundamente. Sus reflexiones fueron interrumpidas por pasos bajando las escaleras. Esta vez era un joven chino de aproximadamente 20 años, delgado pero con hombros anchos por el trabajo físico. Tenía el mismo porte digno de la señora Chen y ojos inteligentes que evaluaron a Philemon rápidamente. Soy Wei Chen, se presentó en inglés con un ligero acento. Mi abuela dice que necesitas ir a Bloomsbury discretamente. Así es, confirmó Philemon. A la oficina de Marcus Pemberton en Lincoln's Inn. ¿Conoces la zona? Conozco bien Lincoln's Inn, respondió Wei. Entrego ropa a varios bufetes de abogados allí. Puedes esconderte entre las cestas de ropa en mi carreta. Nadie presta atención a un lavandero haciendo su ruta matinal. Es un plan perfecto, dijo Philemon. ¿Cuándo podemos partir? Ahora mismo. Mi carreta está lista afuera. Subieron del sótano y salieron por la puerta trasera de la lavandería. En el pequeño patio había una carreta de madera tirada por un caballo viejo pero resistente. La parte trasera estaba llena de cestas cubiertas con lonas blancas. Métete ahí atrás, indicó Wei, levantando una de las lonas. Si alguien pregunta, que no lo harán, eres mi ayudante mudo. Philemon trepó a la carreta y se acomodó entre las cestas de ropa limpia que olían a jabón y lavanda. Wei colocó la lona sobre él, dejando suficiente espacio para que pudiera respirar cómodamente. La carreta comenzó a moverse, bamboleándose sobre los adoquines irregulares de Whitechapel. Philemon podía oír los sonidos de la ciudad despertando, vendedores ambulantes gritando sus mercancías, niños corriendo hacia las fábricas donde trabajaban, el traqueteo de otras carretas y carruajes. Era una sinfonía urbana que había escuchado toda su vida, pero nunca realmente había prestado atención. El viaje pareció durar una eternidad,
aunque probablemente solo fueron 40 minutos. Finalmente, la carreta se detuvo y Way levantó la lona. Llegamos. Lincoln's Inn está justo ahí. Philemon salió cuidadosamente de la carreta, estirando sus músculos entumecidos. Frente a él se alzaban los edificios familiares de ladrillo rojo de Lincoln's Inn, uno de los 4 Inns of Court de Londres. Había estado aquí docenas de veces en su vida, pero nunca había apreciado realmente su belleza arquitectónica hasta este momento. ¿Cómo puedo encontrarte después?, preguntó Philemon a Way. Necesito agradecerles apropiadamente a tu abuela y a ti. Todos en Whitechapel conocen la lavandería Chen, respondió Way simplemente, y no necesitas agradecernos. Véspera es como hermana para mí. Cualquier cosa que la haga feliz me hace feliz también. Y ella estaría preocupada todo el día si no te hubiéramos ayudado. Con esas palabras, Way hizo girar su carreta y se alejó, dejando a Philemon parado frente a las puertas de hierro forjado de Lincoln's Inn. Respiró profundamente, tocó el anillo del sello en su bolsillo para asegurarse de que todavía estaba allí, y caminó hacia el edificio donde Marcus Pemberton tenía su oficina en el 3er piso. El portero en la entrada lo miró con desconfianza obvia, viendo solo a un hombre con ropa humilde y aspecto desaliñado. «¿Qué asuntos tienes aquí?», preguntó bruscamente. «Necesito ver urgentemente al señor Marcus Pemberton», respondió Philemon con toda la autoridad que pudo reunir. «Es un asunto de extrema importancia relacionado con el conde de Ashworth». El portero lo miró escéptico, pero algo en el tono de Philemon debe haberlo convencido de al menos anunciarlo. «Espera aquí», gruñó, dirigiéndose hacia las escaleras. Philemon esperó en el vestíbulo de mármol, sintiendo las miradas curiosas de otros abogados y empleados que pasaban. Sabía que su apariencia levantaba sospechas, pero no le importaba. Estaba a minutos de comenzar su venganza contra Edmund y de recuperar todo lo que le habían robado. Y cuando lo hiciera, la primera persona que sabría la verdad completa sería Véspera Redwin, la mujer que le había enseñado más sobre honor y humanidad en una tarde lluviosa que toda su educación aristocrática en 30 años. El portero regresó acompañado de un hombre mayor de cabello plateado y gafas redondas que casi se cayó al suelo cuando vio a Philemon. Marcus Pemberton, su abogado de confianza durante más de una década, palideció visiblemente. «Dios misericordioso, milord, ¿es realmente usted?», exclamó Marcus, acercándose rápidamente. «He estado buscándolo por toda la ciudad. Lord Blackwell vino hace 3 días diciendo que había huido al continente, pero algo en su historia no me convencía. Sabía que algo andaba terriblemente mal». «Marcus, gracias a Dios», dijo Philemon, sintiendo un alivio inmenso. «Necesito tu ayuda urgentemente. Edmund me traicionó. Todo fue una trampa elaborada. Necesitamos actuar rápido antes de que logre transferir más propiedades. Venga inmediatamente a mi oficina», dijo Marcus tomando a Philemon del brazo. «Tenemos mucho de qué hablar y poco tiempo que perder». Una vez en la privacidad de la oficina de Marcus, Philemon relató toda la historia: la apuesta en el Club White's, el ataque orquestado, los 3 días en las calles de Whitechapel y cómo había sobrevivido gracias a la bondad de extraños. Marcus escuchaba con creciente indignación, tomando notas meticulosas. «Ese miserable canalla», gruñó Marcus cuando Philemon terminó. «Pero cometió un error crucial. Los poderes que usted le otorgó eran limitados y temporales, válidos solo durante la semana de la apuesta. Además, yo tengo copias certificadas de todos los documentos de propiedad. Edmund puede haber falsificado algunas transferencias, pero sin mi firma como notario de la familia Greycastle, ninguna es legalmente válida». «¿Entonces podemos detenerlo?», preguntó Philemon ansiosamente. «No solo detenerlo, sino destruirlo completamente», respondió Marcus con una sonrisa feroz. «Tengo contactos en Scotland Yard que realmente investigarán esta vez, ahora que puede probar su identidad. Y conozco al juez Whitmore personalmente. Edmund Blackwell terminará en prisión por fraude, conspiración y robo. Su familia quedará arruinada. Durante las siguientes 4 horas, Marcus puso en marcha una maquinaria legal implacable. Enviaron mensajes urgentes a bancos para congelar todas las transferencias sospechosas. Contactaron a Scotland Yard con evidencia sólida. Marcus redactó documentos legales que restauraban formalmente todos los derechos y propiedades de Philemon. Para media tarde, la pesadilla legal estaba comenzando a deshacerse. Edmund fue arrestado hace 1 hora,
informó Marcus después de recibir un mensaje por telegrama. Lo encontraron intentando abordar un barco hacia Francia, con 3 baúles llenos de dinero que había robado de sus cuentas. Los muy idiotas que contrató para atacarlo lo delataron a cambio de clemencia. Todo está documentado. Philemon sintió una satisfacción profunda, aunque vacía. Había recuperado su posición, su fortuna, su identidad, pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de él durante esos 3 días en las calles. Marcus, necesito que prepares algo más, dijo Philemon. Quiero establecer un fideicomiso generoso para 2 personas, la señora Chen, propietaria de una lavandería en Whitechapel, y la señorita Véspera Redwin, una costurera que trabaja para la señora Whitmore. Por supuesto, milord. ¿Qué cantidades tiene en mente? Para la señora Chen, suficiente para comprar su edificio y expandir su negocio. También quiero establecer un fondo educativo para su nieto Wei. Para la señorita Redwind, Philemon hizo una pausa pensando cuidadosamente. Quiero establecer un fideicomiso que le proporcione una renta anual cómoda, pero también quiero algo más. Quiero ofrecerle la oportunidad de abrir su propio taller de costura en un mejor barrio, con todo el equipamiento necesario, pero debe ser su elección sin presión. Marcus levantó una ceja intrigado. Esta señorita Redwind debe ser alguien extraordinario. Lo es, confirmó Philemon simplemente. Me salvó la vida, Marcus, y me enseñó lecciones que toda mi educación aristocrática nunca logró enseñarme. 2 días después, Philemon estaba nuevamente transformado. Bañado, afeitado, vestido con un traje impecable de Savile Row, parecía exactamente lo que era. Un conde inglés en la cima de su poder y posición, pero se sentía diferente. Los 3 días en Whitechapel habían dejado una marca permanente en su alma. Viajó personalmente a Whitechapel en su carruaje privado, causando gran revuelo en el barrio, cuando el elegante vehículo con el escudo de armas de los Grey Castle se detuvo frente a la modesta lavandería Chen. La señora Chen salió, vio el carruaje, vio a Philemon descendiendo vestido como el aristócrata que era y simplemente asintió como si hubiera sabido todo el tiempo. Entonces, Véspera tenía razón sobre ti, dijo sin ceremonias. Eres realmente conde. Lo soy, confirmó Philemon, y vine a cumplir mi promesa. Aunque sé que usted dijo que no quería recompensa, pero por favor, permítame hacer esto. Su bondad salvó mi vida. Le explicó sobre el fideicomiso, sobre la compra del edificio, sobre el fondo educativo para Wei. La señora Chen escuchó en silencio, y cuando Philemon terminó tenía lágrimas en sus ojos orgullosos. Mi esposo soñaba con que yo tuviera edificio propio antes de morir, dijo suavemente. Gracias, Lord Greycastle, pero la persona que realmente necesitas ver es Véspera. Está trabajando en el taller de la señora Whitmore en Commercial Street. Philemon encontró el taller fácilmente. Era un lugar pequeño y mal iluminado, donde media docena de mujeres cosían inclinadas sobre sus trabajos. Preguntó por Véspera, y la señora Whitmore, una mujer severa de mediana edad, señaló hacia el rincón donde Véspera trabajaba junto a una ventana sucia. Cuando Véspera levantó la vista y lo vio, su aguja se detuvo en el aire. Sus ojos castaños se abrieron con sorpresa mientras reconocía los rasgos del hombre al que había ayudado, ahora transformado en el caballero elegante que tenía frente a ella. «Señor Philemon», susurró, o debería decir, «solo Philemon está bien», interrumpió él suavemente. «¿Podemos hablar afuera?» En el pequeño callejón detrás del taller, lejos de oídos curiosos, Philemon le contó todo, su verdadera identidad, la traición de Edmund, cómo su bondad lo había salvado no solo físicamente, sino espiritualmente. Véspera escuchó en silencio, sus expresiones cambiando de sorpresa a comprensión a algo más profundo. «Entonces todo este tiempo eras un conde», dijo finalmente, «y yo te ofrecí mi pan como si fueras un mendigo». «No», corrigió Philemon, tomando sus manos suavemente. «Me ofreciste tu pan cuando yo era menos que un mendigo. Era un hombre que lo había perdido todo, incluyendo su fe en la humanidad. Y tú me la devolviste. Véspera, quiero hacer algo por ti. Tengo documentos aquí que te permitirán abrir tu propio taller de costura en un edificio que he comprado en Bloomsbury. Será tuyo completamente. También hay un fideicomiso que te proporcionará seguridad financiera». Véspera lo miró con sus ojos honestos. «No necesito tu dinero, Philemon. Ya te lo dije. Hice lo que hice porque era correcto, no por recompensa». «Lo sé», respondió él, «pero esto no es solo recompensa.
Es justicia. Tienes talento, Véspera. He visto tu trabajo. Mereces la oportunidad de crear sin preocuparte por sobrevivir. Y hay algo más que quiero pedirte. Algo que no tiene nada que ver con el dinero. ¿Qué es? Philemon respiró profundo. Lo que estaba a punto de decir rompía todas las convenciones sociales de la Inglaterra victoriana, pero los últimos días le habían enseñado que las convenciones sociales a menudo eran absurdas. Quiero que me permitas cortejarte apropiadamente. Sé que hay diferencias de clase entre nosotros, sé que la sociedad dirá que es escandaloso, pero en esos 3 días en las calles aprendí algo importante. El verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con su título o fortuna. Tiene que ver con su carácter, su bondad, su humanidad. Y tú, Véspera Redwind, tienes más de esas cualidades que cualquier dama de sociedad que haya conocido. Véspera lo miró largamente, estudiando su rostro como había hecho aquella tarde lluviosa, cuando era solo un extraño en un portal. ¿Estás seguro de esto, Philemon? Tu mundo y el mío son muy diferentes. Estoy absolutamente seguro, respondió él con convicción. Y si me das la oportunidad, pasaré cada día demostrándote que soy digno de la bondad que me mostraste cuando no tenía nada. Una pequeña sonrisa curvó los labios de Véspera, esa misma sonrisa que había iluminado el día más oscuro de Philemon. Entonces, acepto tu cortejo, Lord Greycastle, pero con una condición: que nunca olvides las lecciones que aprendiste en estas calles, que uses tu posición y fortuna para ayudar a otros como la señora Chen y yo te ayudamos a ti. Tienes mi palabra, prometió Philemon solemnemente. Y así, en un callejón modesto de Whitechapel, comenzó una historia de amor que escandalizaría a la alta sociedad londinense, pero que demostraría algo importante: que la verdadera nobleza del espíritu trasciende cualquier título o riqueza. 6 meses después, cuando Philemon Greycastle, conde de Ashworth, anunció su compromiso con Véspera Redwind, causó un escándalo delicioso en los salones aristocráticos. Pero a Philemon no le importó. Había aprendido en las calles de Whitechapel que lo único que realmente importaba era el carácter de las personas, no su linaje. Y Véspera tenía más carácter en su dedo meñique que toda la aristocracia londinense junta. Edmund Blackwell fue condenado a 15 años de prisión por fraude y conspiración. Su familia, avergonzada, se retiró a sus propiedades en el campo. Philemon, por su parte, utilizó su experiencia para establecer programas de ayuda para los pobres de Londres, trabajando personalmente con comunidades como Whitechapel para mejorar condiciones de vida. Y cada aniversario del día en que Véspera compartió su pan con un extraño bajo la lluvia, Philemon y ella visitaban juntos las calles donde todo comenzó, recordando que a veces los actos más pequeños de bondad pueden cambiar vidas de maneras extraordinarias. El amor que nació de un simple gesto de compasión demostró ser más fuerte que cualquier convención social, y la costurera de buen corazón se convirtió en la condesa más querida que Londres había conocido jamás.